Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gabriela Montserrat Taipe Bravo. Estoy en tercero B. El día de hoy les hablaré sobre las pruebas de hipótesis. En primer lugar, ¿qué es la prueba de hipótesis? Esta es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre la población. La primera es la hipótesis nula y la otra es la hipótesis alternativa. ¿Qué es esta hipótesis nula? Esta es una hipótesis que establece que no existe significación estadística entre dos variables confrontadas. Se cree que es cierta a menos que existan evidencias que digan lo contrario. Es una hipótesis que el investigador trata de refutar. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa, la cual se denomina con H sub 1, o en otros casos H sub A. Esta es inversa a la hipótesis nula. Afirma que existe una significación estadística entre dos variables. Se mantiene verdadera si se rechaza la hipótesis nula. Por lo general, corresponde a lo que el investigador piensa que es cierto e intenta comprobarlo. Por ejemplo, tenemos un juicio como un jurado, tendríamos las hipótesis que sería la nula, que sería el acusado es inocente. Y la hipótesis alternativa sería el acusado es culpable. Sería inocente cuando, digamos, la hipótesis nula se rechaza si es que la hipótesis alternativa, donde nos dice que es culpable, está respaldada por evidencias más allá de la duda razonable. En cambio, cuando no rechazamos la hipótesis nula, esto no implica inocencia, solo que la evidencia es insuficiente para rechazarla. Por otro lado, tenemos a la significancia, la cual también se denota con la letra alfa. Esta es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Como vemos en el gráfico, como este tiene dos áreas que son equidistantes, como tenemos que la significancia es de 0.05, que equivale al riesgo de 5%, como son para dos, cada parte equivale a 0.025. Otro ejemplo es que, digamos, si se tienen 100 objetos y nos dice que la significancia es del 0.05, que equivale al 5%, nos dice que el 95% es confiable. Sin embargo, aquí también existen errores. ¿Cuáles son estos errores? Es debido a que ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. En este caso, existen dos tipos de errores que se pueden cometer, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cuál es el tipo 1? Es cuando se rechaza una hipótesis nula cuando es verdadera. Se comete este error. La probabilidad de cometer este error se le conoce como alfa, la significancia. En cambio, el tipo 2 es cuando la hipótesis nula es falsa y no se la rechaza. Ahí es cuando se comete este error. La probabilidad de cometer este error, que es de tipo 2, se la denomina como beta. Como se observa en el cuadro, el investigador tiene 4 opciones de decisión. Por ejemplo, si la hipótesis nula es verdadera y se la acepta como verdadera, esta es una decisión correcta. En cambio, si la hipótesis nula es verdadera y la rechaza, se comete el error de tipo 1. En cambio, si la hipótesis es falsa y la acepta, se comete el error de tipo 2. En cambio, si esta es falsa y la rechaza, la decisión es correcta. Dentro de la hipótesis alternativa tenemos dos tipos de hipótesis, las unilaterales y las bilaterales. La bilateral es también conocido como hipótesis no direccional, debido a que se utiliza para determinar si el parámetro de la población es mayor que o menor que el valor hipotético. En cambio, la unilateral también se le conoce como hipótesis direccional debido a que se utiliza para determinar si el parámetro de la población difiere del valor hipotético de una dirección específica. Por otro lado, tenemos la prueba de dos colas. Esta se da cuando la hipótesis nula se formula en términos de igualdad estadística entre dos indicadores. Por lo tanto, la hipótesis alternativa se refiere a que los indicadores son estadísticamente diferentes. La hipótesis se plantea de la siguiente manera, como pueden ver en esta formulita. Ya, en el ejemplo que nos da tenemos estas dos colas, que va desde menos 1.96 hasta 1.96. Aquí está negativo y positivo. Es decir, que si es que está en este rango, esto está correcto. En cambio, si se sale, o sea, si es menor a 1.96, es rechazo. Y si es más de 1.96, igual significa rechazo. También, como se tiene de dos colas, también hay de una cola. Esta es cuando la hipótesis nula se formula con una relación de mayor o igual que o menor o igual que. Por ejemplo, en estas formulitas que vemos aquí,
En el ejemplo de abajo podemos ver si es que en la parte derecha está sombreada, es el área de rechazo y todo lo demás será aceptado. En cambio, en lo contrario, si la parte izquierda está sombreado, eso será lo rechazado y la parte derecha es lo aceptado. Sin embargo, como hablé de zonas de rechazo, ¿qué son estas? Como podemos ver en la primera parte tenemos un gráfico de dos colas. Esto quiere decir que alfa, la significancia, se divide para dos porque se tiene en el lado izquierdo y en el lado derecho. Es decir, que estas partes cuando se pasan, o sea, si es menor al valor de acá o mayor al valor de este lado, es rechazo. Y todo lo que estaría bien sería la unidad, que es como que fuera todo el gráfico, menos alfa, que sería menos la parte de rechazo, que sería el área de aceptación. En cambio, en la parte de acá, de abajo, tenemos los que son de una cola. Es decir, si es que la región cae en el rechazo en la parte de alfa, esto no nos sirve. En cambio, si se ocupa todo lo demás, esto está en aceptación. Lo mismo pasa en el lado izquierdo como en el lado derecho. Por último, tenemos las pruebas T y Z. La prueba T es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las dos medias de los dos grupos. Y la prueba Z es la prueba de hipótesis, que se basa en el estadístico Z, que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado.